Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Por esta época que hacemos tantas evaluaciones a nivel económico, que se están moviendo tantas cosas en la economía del país, entre otras cosas fijándose el salario mínimo legal para el año entrante, hemos invitado al codirector del Banco de la República, el doctor José Antonio Campo. Él fue ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, secretario adjunto en las Naciones Unidas, director de Planeación Nacional, conoce muy bien lo que es el tema de la economía y más en nuestro país, así que por eso lo tenemos esta noche. Doctor Campo, buenas noches. No, pues encantado, muy encantado de estar con ustedes. Economista, sociólogo también, así que vamos a hablar mucho de estos tres temas. Empecemos por hablar de la inflación. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la inflación durante este año? Bueno, el comportamiento ha sido muy positivo. Hemos tenido una tendencia fuertemente descendente de la inflación. Creo que vamos a terminar por debajo del 4%, que es lo que se había había sido el objetivo explícito del banco para este año. Además, para nosotros es también muy importante cuando uno le excluye alimentos, digamos, cómo se ha comportado la inflación, y esa también se ha reducido sistemáticamente y ahora está lo que llamamos la inflación básica en 4,5%. Ha bajado mucho durante estos dos últimos años, ¿no? Ha bajado mucho. Veamos, hubo un pico que fue después del fenómeno de la niña, digamos, el año pasado, en julio del año pasado, y desde entonces ha venido descendiendo de manera persistente. Doctor Ocampo, en diciembre, todavía no se ha revelado la cifra del DANE, se debe estar revelando entre hoy y mañana. ¿Cómo ve el comportamiento de la inflación en diciembre? Bueno, una de las cosas positivas ha sido que los 3 últimos meses el resultado de la inflación que ha anunciado el DANE ha sido mejor que el que esperaban el mercado y lo que esperaban los técnicos del Banco de la República. Esperamos que eso se ratifique nuevamente y tengamos algo por debajo del 4%. ¿A qué se le debe eso? Eso se debe, en primer lugar, a que los precios de los alimentos, después de que se dispararon el año pasado, se han moderado muy fuertemente este año. Ha habido muy buenas siembras en el sector agrícola colombiano. Eso ha sido elementos positivos. Pero además, a medida que baja la inflación, todos los otros precios que se ajustan con la inflación del pasado tienden a descender, lo que llamamos la indexación en economía. Todo eso tiende a bajar. Y, por ejemplo, ya entonces los salarios se moderan, los aumentos de matrículas escolares se moderan, etcétera. Bueno, el precio del consumo de los alimentos ha bajado, pero no el consumo en general, porque el crédito de consumo está muy alto. Bueno, el crédito de consumo es otra historia diferente, eso no es, y en efecto sigue estando muy bajo, muy alto. ¿Por qué? Bueno, porque, y ese es uno de los temas centrales que hemos venido discutiendo todo este año, incluyendo por parte del Ministerio de Hacienda, de la Superintendencia Financiera, digamos, de cómo se logra moderar ese crédito de consumo. Cuando nosotros reducimos la tasa de interés en el Banco de la República, tienden a reducirse las tasas de interés del grueso de los créditos. Pero el del consumo no ha bajado al mismo ritmo porque está muy determinado por la tasa de usura. Entonces el gobierno hizo un cambio en la forma de estimar la tasa de usura para que hubiera un ajuste mensual de esa tasa. Y eso ha logrado reducir un poco, digamos, el crédito de consumo, pero sigue estando muy alto. Es el crédito más costoso. ¿Qué determina la tasa de usura, doctor? Bueno, la tasa de usura es una fórmula compleja, digamos, que tiene en cuenta otras tasas del mercado, pero se multiplica, se aumenta en una proporción para supuestamente darle el margen a que se puedan cobrar más por créditos más riesgosos para quien otorga un préstamo. Esa es la teoría por la cual, digamos, se multiplica y es una tasa muy alta. Usted ha dicho que el Banco de la República ha bajado las tasas de interés varias veces este año, más o menos unas 9 veces en el último año, pero las tasas de intereses de los bancos no bajan tanto, al contrario, han subido mucho, sobre todo las de las tarjetas de crédito. Bueno, estrictamente hablando, todas las tasas han bajado. Lo que pasa es que las que han bajado en diferentes proporciones. Las tasas de los créditos de comerciales, digamos, los del sector empresarial, esas han bajado más o menos al ritmo de la tasa del Banco de la República. Esto que ha bajado como 2,5 puntos porcentuales. Las tasas de vivienda
también han bajado, pero como la mitad, digamos, más o menos. Esas tasas son unas tasas de largo plazo y por lo tanto no se rigen tanto por fenómenos muy cortos, pero aún así se ha logrado una reducción importante. Las que no han bajado, sino muy marginalmente, son las tasas de consumo que se rigen por la tasa de usura. Y también las tarjetas de crédito. De hecho, algunos consumidores, algunos usuarios de tarjetas de crédito han tenido que entregar tarjetas de crédito porque las tasas de interés son tan altas que ya no tienen cómo pagarlas. ¿Este comportamiento de los consumidores cómo afecta al Banco de la República? El principal efecto que tiene eso realmente es que el consumo sigue deprimido, el consumo de los hogares. Y esa es una de las noticias malas que ha habido este año. Digamos que pese a todo este esfuerzo que se ha hecho por reducir las tasas de interés, el consumo de los hogares pues sigue relativamente deprimido. Además, debido a que la actividad económica está afectada por ese consumo, también la producción pues ha aumentado más lentamente de lo que esperábamos, y además en las principales ciudades del país hay también una tendencia a la reducción del empleo. O sea, son todas circunstancias asociadas al débil comportamiento del consumo. ¿Cómo esperan ustedes que sea el comportamiento de los consumidores ahora, este fin de año, con las festividades navideñas, las compras, y que sea bueno para el país y también para el sistema financiero, para el Banco de la República? Bueno, nuestra expectativa ha sido que esta reducción de tasas de interés contribuya a la reactivación de la actividad económica y a la reactivación del consumo. Entonces, ojalá el consumo ya comience a reactivarse en estas fiestas navideñas, aunque lo relevante aquí no será el tema coyuntural de la estación, ¿no es cierto?, de que durante la época de Navidad se gasta más, sino cuánto es versus el año pasado, digamos, en la misma época. Pues hasta ahora el consumo está aumentando apenas como el 1,5% anual, que es muy bajo. Es un ritmo muy bajo, dado que nosotros sí queremos que la economía crezca pues, más del 3%, ciertamente. Sobre el salario mínimo, ¿ustedes no tienen ninguna incidencia en la regulación o en que se fije el salario mínimo? Ni siquiera están a veces en las mesas de negociaciones como Banco de la República, pero definitivamente tiene que afectar de alguna manera lo que se fije en salario mínimo, o que tanto se sube el salario mínimo al Banco de la República. ¿Qué sería más conveniente para ustedes? Digamos, el Banco de la República lo único que se pronuncia es sobre la inflación, sí, en esa mesa. Entonces ha dicho que esperamos que la inflación sea un poco menos del 4% este año, y tenemos la esperanza de que el año entrante sí se va a lograr la meta del 3%. O sea que va a haber una reducción adicional. Obviamente, digamos, si los salarios llegaran a aumentar muy por encima de esos niveles, se podría afectar la inflación, pero el análisis que hemos hecho es que hasta ahora los salarios no han sido un factor activo en la aceleración de la inflación. Ahora, ha habido una ganancia, ¿no es cierto?, en la medida en que la baja, sobre todo de los precios de los alimentos, pues ha significado que la gente este año ha podido comprar más. O sea, no sería tan conveniente para ustedes que se subiera mucho el salario mínimo, porque eso subiría la inflación, ¿cierto? Bueno, haciendo aquí cuentas simples, sumas y restas. Entonces, reitero, esa es una negociación tripartita, es una buena institución colombiana, pero el Banco de la República no es parte de esa negociación. Bueno, pasando a otro tema que también nos preocupa un poco, el dólar. El dólar, si está alto, es bueno para los exportadores colombianos, pero no tanto para los importadores. Subió el dólar porque subió el petróleo, bajó el petróleo, pero el dólar no bajó tanto. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo ve usted el comportamiento del dólar en este último año y cómo lo proyecta? Bueno, el dólar ha sido bastante estable, digamos, ha fluctuado entre, digamos, 2.900 y 3.100 pesos por dólar. Eso es pues dentro de las reglas del banco es una relativa estabilidad. Ahora, ¿qué determina esos movimientos de más corto plazo? Pues sin duda el precio del petróleo es uno de esos factores. Entonces, cuando aumenta el precio del petróleo, pues tiende a bajar la tasa. No sé si será necesariamente lo más conveniente para el país, pero es el comportamiento del mercado. Pero también hay otros factores. El otro factor que es muy importante es cuál es el financiamiento, los flujos de capital
de muy corto plazo que le están llegando a Colombia. Por ejemplo, inversionistas internacionales que están trayendo plata para comprar títulos del gobierno, los TES, ¿no es cierto? Entonces, si viene mucha plata por esa vía, pues eso también tiende a deprimir el precio del dólar y lo contrario. Entonces, son factores diversos, pero curiosamente han sido, dentro de todo, digamos, factores que han permitido una relativa estabilidad de la tasa de cambio. ¿Ha proyectado el Banco de la República cómo sería el comportamiento del dólar por lo menos el próximo año, empezando el año próximo? Nuevamente, digamos, nosotros no podemos hacer anuncios ni sobre la tasa de cambio ni sobre la tasa de interés. Bueno, entonces hablemos de el Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin es una moneda virtual sobre la que no se sabe mucho en Colombia. No se sabe si es legal, no es legal. Algunas ciudades, algunos comerciantes ya la están usando. ¿Cómo ve el Banco de la República el uso de esta moneda? Bueno, estos días ha habido mucho debate internacional sobre esta materia y nosotros hemos venido discutiendo ese tema internamente y con el gobierno y con la superintendencia financiera. Entonces, hasta ahora, yo diría, a nivel de Colombia, el Bitcoin no puede ser utilizado por el sistema financiero, es ilegal. ¿Okay? Ahora, ¿qué más se puede hacer? Ese es el debate internacional. Digamos, el problema del el Bitcoin tiene la gran ventaja de ser una moneda moderna, si se quiere, ¿no? Electrónica, que es una cosa que de todas maneras, ya podemos hablar si quiere de eso, de pronto se va a imponer en Colombia y en el mundo. Sí. Pero el Bitcoin en particular, lo que llaman, o estas criptomonedas, como se las han venido a llamar, tienen varios problemas. Primero, no tienen ningún respaldo. En último caso, no hay nadie que responda en caso de que ese sistema se venga para abajo. ¿Quién fija, por ejemplo, el valor del Bitcoin? No, es el mercado y no hay ningún, digamos, agente financiero que respalde el valor de, digamos, en última instancia, el valor de eso. Es muy volátil, como se ha visto en las últimas 2 semanas, ¿no? Puede subir estuvo hasta casi 11.000 dólares por Bitcoin y ahora está en 9.000, qué sé yo. Es una fluctuación muy fuerte. Y tercero, que es un tema que nos preocupa enormemente, es no hay récord, digamos, de quién está utilizando el Bitcoin. Entonces puede ser un instrumento incluso para el lavado de dinero. Entonces, por todos esos motivos, digamos, hasta ahora, digamos, lo que hemos decidido nacionalmente es que el sistema financiero no lo puede utilizar. Hasta ahora, fuera del mercado financiero se puede utilizar. Por ejemplo, los comerciantes. Los comerciantes pueden decir, como pueden comprar papas, digamos, pero eso es otra historia. Digamos. Porque ahora, ellos mismos pero a nivel internacional ya hay muchos buenos analistas que están diciendo que se debe prohibir el uso totalmente. Digamos, es una tendencia. De hecho, China ya lo prohibió totalmente, el uso del Bitcoin en el mercado chino. Los comerciantes que ya lo utilizan para sus transacciones entre sí, ¿quién fija el precio? ¿Ellos mismos? No, eso se fija a través de un sistema complejo de unos agentes que hacen consolidan transacciones. ¿Algún día Colombia utilizará Bitcoin? ¿El Banco de la República emitirá esta moneda virtual? No Bitcoins. No Bitcoins como nombre. No, pero puede haber un peso electrónico en el futuro. ¿Que valdría cuánto? Un peso es un peso. Pero virtual. Sí, sería un peso virtual, digamos, digamos como un sistema, digamos, la tecnología de base, que es lo que llaman el blockchain, es una gran tecnología y es posible utilizarla. Y de hecho ya hay algunos experimentos en Colombia del uso de esa tecnología para hacer transacciones electrónicas. Aquí en Colombia lo hace Davivienda, y hay otros bancos que están entrando en eso. Y incluso se ha creado legalmente un nuevo tipo de agente financiero que se dedica exclusivamente a pagos, ¿cierto? Entonces, todo eso es una posibilidad de que se desarrolle. Yo me he hecho, no una posibilidad, una certeza. Digamos, en un tiempo tendremos un sistema de pagos electrónicos bien desarrollado en Colombia y en el mundo entero, pero es un tema pues, que esperará a que se vaya desarrollando gradualmente. Pero no son bitcoins, que quede absolutamente claro. Sí. El bitcoin es una moneda sin respaldo. Estos pesos tendrán el respaldo del Banco de la República o de los agentes que estén encargados del sistema de pagos, digamos Davivienda o Bancolombia o quien sea el agente
financiero que se dedica a manejar el sistema de pagos. Bueno, al regreso de la pausa le voy a preguntar por lo que necesitaría proponer un candidato de la República a presidencia de la República para el próximo año para que la economía del país no se desestabilice. Eso al regreso de la pausa. Estamos con el doctor José Antonio Campo, codirector del Banco de la República. Nos acompaña el doctor José Antonio Campo, codirector del Banco de la República, hablando de todas las cosas que en materia económica están moviendo al país en este año. ¿Qué necesitaría proponer un candidato de la República, un candidato a la presidencia de la República para el próximo año para que la economía del país se estabilizara o se mantuviera? Hay tantos candidatos que ya están, o precandidatos que están proponiendo bajar las tasas de interés, bajar impuestos. Realmente cosas que son muy atractivas si uno está en época de elecciones, pero ¿qué tan viables son? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, no sé si es una recomendación a ningún candidato, porque no puedo intervenir en política. No, y no como director del Banco de la República, como codirector, sino como economista. Yo creo que lo más importante que nos falta es una reactivación del aparato productivo de Colombia, que todavía sigue muy deprimido. El crecimiento de este año va a ser, no sé, 1.6 de acuerdo con nuestro análisis. El año entrante va a ser mejor, pero va a estar por debajo del 3%, que es de todas maneras muy bajo. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer en esa materia? Y yo le diría, si le voy a poner un tema importante, es exportar más, digamos, porque eso también nos ayuda a no depender tanto del petróleo. Y dado que nuestras perspectivas en materia de petróleo siguen siendo muy inciertas. Entonces eso es una actividad que contribuye a la producción y por otra parte al equilibrio de las cuentas externas del país. Bajar impuestos en este momento. La situación fiscal es muy compleja y de hecho, digamos, de acuerdo con todas las metas que se ha establecido el gobierno con base en la regla fiscal, el déficit fiscal tiene que bajar. Entonces yo he dicho que una regla de oro es que el que quiera bajar impuestos, muy bien, que haga la propuesta, pero que diga, por favor, con qué otros impuestos lo va a compensar. ¿Con qué va a compensar ese faltante? Sí, por ejemplo, si se quiere bajar impuestos a las empresas, por ejemplo, entonces, ¿qué beneficios tributarios a las empresas va a reducirse? O, por ejemplo, ¿cómo va a aumentarle los impuestos a las personas naturales de altos ingresos? Digamos, para poner algún ejemplo concreto. El IVA, uno de esos impuestos que subió al 19%, se han quejado tanto grandes y pequeños empresarios y la gente del común que le grabaron más de sus productos de consumo. ¿Se podría bajar otra vez al 16%? ¿Usted lo ve viable? La verdad es que no veo viable una reducción del IVA. Y reitero, habría que pensar si se va a hacer esa propuesta, con qué se va a compensar. Por ejemplo, se quieren más impuestos de renta a las personas naturales, porque nadie va a proponer una baja a la tasa de la tasa de impuestos a las empresas, que por lo demás tiene ahora un desafío muy complejo, que es la reforma tributaria de los Estados Unidos, que va a bajar esa tasa al 20%. Entonces nuestra tasa, que está programada para llegar al 33%, de todas maneras es alta. Entonces, digamos, aumentar el impuesto a las empresas no tendría ningún sentido, pero de pronto a las personas naturales. En los países desarrollados, las personas naturales pagan impuestos que a veces son superiores a los de las empresas. Eso también ocurre, por ejemplo, en Chile, para poner un ejemplo latinoamericano. Entonces, de pronto decir, bueno, bájale a las empresas, baje el IVA si quiere, pero ¿cómo va a manejar el impuesto a las personas? Sí. Para que sean las personas las que tributan y no las empresas. Usted estuvo al frente de la misión rural cuando fue ministro de Agricultura. Estuvo analizando muy bien el agro colombiano. ¿Cómo ve en este momento la situación del campo en Colombia? Bueno, desde el punto de vista de producción, ha sido un año muy positivo en el campo. Ahora, hay problemas complejos. El presidente de la SAC lo dijo claramente, que aparte de Colombia Siembra, tiene que haber un programa de Colombia Compra.
que es una forma de decir que hay un tema serio con la comercialización de productos agropecuarios para el mercado interno y para el mercado externo, para evitar pues que estos grandes aumentos de producción depriman los precios y reduzcan la rentabilidad digamos, de esas siembras. Y por otra parte, ha habido unos desarrollos interesantes en la institucionalidad, no todos los que nosotros propusimos en la misión rural, pero ha habido varios. Ha sido la creación de agencias, la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio. Ha habido también un impulso muy importante a Corpoica, la entidad de investigación del sector agropecuario, que realmente está despegando de nuevo. Y el gobierno destinó parte de las regalías también a vías terciarias, que es otro de los grandes proyectos que nosotros propusimos ahí en la misión. Ahora, falta mucho por hacer y sobre todo para garantizar que haya programas viables, sobre todo en las zonas que fueron de conflicto, para que la gente pueda, digamos, pasar de la lucha guerrillera a la producción. Y hay unas posibilidades interesantes que habrá que desarrollar, pero eso requiere un trabajo adicional que no está totalmente culminado. De esas propuestas que se hicieron en ese momento, ¿cuáles de las que faltan serían muy importantes y justo en este momento de posconflicto que se hicieran? Yo creo que es, bueno, un tema muy importante que es llevar las vías o sea, mejorar las vías terciarias. Sí. Eso es tal vez el tema más importante de todos. El segundo es un trabajo de desarrollar proyectos viables para esas zonas, en términos, digamos, de qué se siembra, a quién se le venden esos productos, qué asistencia técnica va a llegar para apoyar a esos productores para que tengan la mejor tecnología disponible. En fin, todo eso es lo que, digamos, el desarrollo de esos proyectos productivos es un tema muy importante y yo diría que sobre todo de esta Agencia de Desarrollo Rural. La titulación de las tierras, por ejemplo, doctor. Ese es otro gran plan importante que nuevamente apoyamos ampliamente en la misión, que se hubiera un proyecto de barrido predial para lograr titular en Colombia, en un país donde por lo menos el 60% más de las propiedades no están adecuadamente tituladas, por lo tanto hay que hacer ese esfuerzo enorme. El gobierno ya comenzó, digamos, un proyecto en esa materia, pero falta todavía mucho por hacer y todavía hay algunas diferencias políticas de la manera de hacerlo, porque algunos creen que eso va a establecer digamos, dudas sobre su propiedad. Yo diría que eso no es realmente lo que se busca, sino precisamente clarificar los títulos para que tengan seguridad jurídica. ¿Ha impactado de manera positiva el acuerdo de paz al Banco de la República, en general a la economía del país, desde su punto de vista? Bueno, el acuerdo de paz ha generado efectos positivos para Colombia. Yo creo que parte de lo que estamos viendo en el sector agrario es eso. En algunas de las ruedas regionales que nosotros hacemos con empresarios, también nos dicen que, digamos, ya pueden circular sus mercancías por todo el territorio, por territorios a los cuales no podían llegar anteriormente. Y desde el punto de vista internacional, aquí en Colombia no se dan cuenta de la imagen tan positiva que ha habido por la paz. O sea, este hecho de que están entrando capitales a Colombia, que Colombia, como dicen algunos titulares, incluso el día de hoy, está de moda en el exterior, eso es parte, digamos, por el proceso de paz. El proceso de paz de Colombia es visto internacionalmente como uno de los mayores éxitos, si no el mayor éxito en esa materia en los últimos años. Y así se ve, por ejemplo, en las Naciones Unidas, que es un organismo con el cual yo estuve asociado por muchos años. ¿Cómo ve la estabilidad de Colombia comparada con otros países aquí en Sudamérica, en Latinoamérica? Bueno, en toda Sudamérica y el mundo entero hay una polarización política muy fuerte y aquí está particularmente grave. Entonces yo espero que esa polarización se vaya decantando y que podamos encontrar puntos de acuerdo para seguir adelante como país, como un país que somos todos. Doctor Ocampo, gracias por responder nuestras preguntas.
No, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a ver Caso Cerrado.